Comenzamos. Hoy comenzamos un tema nuevo, en el sentido de que vamos a continuar revisando lo que son relaciones entre dos cantidades, o sea, funciones. Las funciones, dijimos, son relaciones entre cantidades, dos o más. Si de alguna manera interactúan o una depende de otra o varias dependen de otras, son funciones de esa cantidad. Vimos que cuando esas cantidades conocemos sus números, conocemos cómo varía el valor de una cantidad respecto al valor de otra cantidad, podemos representarlas de diferentes maneras. Podemos representarlas de manera alfanumérica, es decir, con letras y números. Podemos representarlas con esas letras y números escritas en forma de igualdades o equivalencias con letras y números. Cuando le decimos representación alfanumérica, o fórmulas, ecuaciones. También podemos representar esas letras y números en forma de tablas. Y también podemos representar los valores numéricos de esas cantidades en forma de dibujos, gráficas. ¿Bien? Y así hemos encontrado que, sobre todo cuando vemos las imágenes, cuando vemos los dibujos, cuando vemos las gráficas, podemos apreciar que observamos formas diferentes. Podemos observar formas de líneas rectas que crecen, que eso lo que expresa es que al aumentar el valor de una cantidad, el valor numérico de una cantidad, aumenta el valor de la otra. Líneas rectas que decrecen, lo que significa es que conforme aumenta el valor de una cantidad, disminuye el valor de la cantidad dependiente. ¿Sí? La cantidad dependiente le llamamos ordenadas, a la cantidad de la que depende la dependiente le llamamos abscisas. Típicamente la representamos con las letras X a las abscisas y Y a las ordenadas. Y vemos que, son líneas rectas que crecen o que decrecen, pero la inclinación o pendiente puede ser diferente. Crece menos una línea así que una línea así. Decrece menos una línea de esta manera que una línea de esta manera. Lo que varía es la inclinación. También hemos visto otras que no son líneas rectas. A las que son líneas rectas les llamamos funciones lineales. A las que no son líneas rectas les llamamos funciones no lineales. Si no es perro, es perro. Ok. No hay perros. Hay perros o perros, pero no perros. Genéticamente. Y vimos que las que no son lineales también pueden tener formas diferentes. Todas ellas presentan curvas. Las que son lineales siempre son rectas. Las que no son lineales presentan siempre curvas. Pueden presentar también rectas. Y las curvas pueden ser diferentes. Hay muchas formas de curvas diferentes. Vamos a retomar un poco lo que son las funciones de líneas rectas, las funciones lineales, las cuales caracterizamos, las podemos caracterizar cuando ponemos, por ejemplo, como no pasé a mi cubículo por circunstancias X y Y también, no traje mi línea recta, no traje la vara con la que seré medido. Voy a tratar de que me salgan líneas rectas en esta ejercicio. Entonces podríamos comenzar con trazar un sistema cartesiano
de líneas más o menos rectas. Esa sería la línea donde vamos a representar los valores de las ordenadas, o sea, y. Y aquí pongamos los valores de las abscisas. Y por eso sí quedó infame. Vamos a tratar de hacerla, bueno, vamos. Yo lo estoy embarrando. Voy a tratar de hacerla menos chueca. Ahí está, menos chueca. Un poco más recta. Serían las abscisas, las X. Las Y dependiendo de las X. Diríamos que la función sería Y es una función de X. Los valores de Y cambian cuando cambian los valores de X. Imaginemos que voy a usar ahora el borrador para hacer la escala. Así le hacía mi profesor de matemáticas en la secundaria y aprendí muy bien. Puedo hacer una escala más pequeñas. Ok, pongamos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 los valores de X. Y vamos a ver los valores de Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sube 8, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escribamos esta función. Y es igual a 3 veces X, o 3 por X, o 3X. Yo prefiero la indio. No me gusta mucho la 3X. Pero bueno, veamos cómo cambia la 3X. Hagamos, esta es una función, dado que yo estoy asumiendo que los valores de Y dependen de los valores de X triplicados. Depende del triple del valor que tenga X. Bien. Yo puedo representar la función de esta manera, con una fórmula numérica, o puedo representarla, como dijimos, como una tabla. Cómo cambian los valores de Y conforme cambian los valores de X. Ahorita hagámoslo así. No voy a trabajar los valores de Y negativa ni de los valores negativos de X. Eso no, por el momento. Voy a quedar nada más con esta parte. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? 0. Menos 0 y 0, este vale 0. Cuando X vale 1, Y vale 3. Quiere decir que aquí estaría el primer valor de X. El segundo sería acá. Es más, ahora sí puedo usar este aquí así. Cuando X vale 2, Y valdría 6. Cuando X vale 3, Y valdría 9, quiere decir que estaría como por acá. Ahí está, más o menos. Cuando X vale 4, Y vale 12. Estaría en el salón de aula, en el aula superior. Esta es la primera representación, la alfanumérica o fórmula. Esta sería la representación en forma de tabla. Esta sería la representación en forma de dibujo de una línea recta. ¿Qué tipo de función es? Es una función lineal, creciente. ¿Qué tan creciente? ¿Quién nos dice qué tan creciente es? Recuerden, Y son las abscisas. No, claro, mentira, las ordenadas. La ordenada Y. X es la abscisa. Y nos dice qué tanto crece. La inclinación. ¿Quién nos está diciendo cuál es la inclinación? El 3, ¿cómo se llama?
te acuerdas? O ese valor está esperando. ¿Cómo se llama? Búscalo en tus apuntes, ahí debe estar pendiente el dato. ¿Cómo se llama? Coeficiente. Coeficiente es un nombre. ¿Y cuál es el otro nombre? Ya te lo dije. El que está esperando. Pendiente, el que está pendiente. Pendiente o inclinación o coeficiente de X de las abscisas. ¿Correcto? Ok, entonces es el lineal creciente. ¿Qué tan creciente? Pues dependiendo de la pendiente M. ¿Sí? M es la pendiente o el coeficiente de proporcionalidad porque me dice cuál es la proporción. M me dice cuál es la proporción de las Y respecto a las X, y esto me dice que es ¿de cuánto? De 3. ¿Sí? 3. Estoy despejando el 3, entonces lo que hago es que divido toda la fórmula del lado izquierdo al lado derecho, la divido entre X. Entonces me queda Y entre X, aquí está Y entre X, sería igual a 3. La pendiente es 3 en esta función. Esta pendiente es de 3. ¿Qué significa? Que por cada valor de X igual a 1, tengo, déjenme hacer aquí un truquito. Cuando X vale 1, Y vale 3. ¿Ok? Bien. Esta pendiente, la inclinación, es de 3 a 1. Es una proporción o coeficiente, es un coeficiente de proporcionalidad. Hay otra forma en la que yo puedo determinar la inclinación de la función lineal o línea recta. ¿De qué otra manera? Puedo también la pendiente también la puedo determinar, o la voy a escribir así todavía en rojo para distinguirlo bien. La pendiente también la puedo determinar, como dijimos, tomando el coeficiente de proporción entre dos puntos, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Yo puedo tomar el primer punto 0, 0, este sería mi primer punto, x, y, x1, y1, y puedo tomar este como el punto x2, y2, que sería el punto 3, no al revés, 1,3. 1,3 es el punto que está aquí. Y este punto, el primero, ¿cuál es? 0,0. Es el origen. ¿Ok? Podría tomar este par de puntos. ¿Cuál sería? Sería el x3, y3, que sería igual al punto 2,6. Yo puedo tomar cualquier par de puntos, y si es una función lineal, es decir, una línea recta, la pendiente debe ser la misma. ¿Cómo lo sé? y2 menos y1, tomemos el punto 2, ¿sí? Y el punto 1. El punto 1 es 0, 0, el punto 2 es 1, 3. y2 menos y1 sería 3 menos 0, 3. x2 menos x1 sería 1 menos 0. Sería entonces, si tomo la pendiente como 3 menos 0 entre 1 menos 0, me va a dar 3 entre 1, que es igual a 3. ¿Bien? Ahí está, la pendiente es igual a 3. Esto es idéntico a esto. Si yo tomo el otro par de puntos, ahora tomo para la pendiente
tomo y3 menos y2 entre x3, perdón, menos x1, esto sería igual a ¿qué? Es 6 menos 3 entre 2 menos 1, lo que es igual a 3 entre 1, que es igual a la pendiente de 3. Es decir, la pendiente es constante. Ergo es una línea recta, es una función lineal. Confirmado. Otra forma en la que yo puedo determinar o conocer la inclinación o pendiente de una función lineal es midiendo la separación entre el eje de X y la línea recta. ¿Cómo se llama eso? La separación entre esta línea y esta de acá. ¿Cómo se llama? Esta separación. Efectivamente, el ángulo. El ángulo entre X y, para separar de la Y de la Y, y la función f de x. ¿Okay? La separación es el ángulo entre el eje de x y la función de x. Esta es f de x. F de x, que es igual a 3x. ¿Correcto? La función de la línea recta, la raya que pintamos en el sistema cartesiano. ¿Cómo sé que esto es cierto? Pues una función diferente. Imaginemos que la función, yo ahora voy a escribir con negro para distinguirla de la roja. Tengo ahora una función diferente que sería f de x es igual a 2x. ¿Cuáles serían los valores de esta nueva función? Hagamos la tabla. X y y. Cuando x vale 0, 1, 2, 3 y 4. Hasta acá los mismos. Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 2, 4. Cuando x vale 3, 6, cuando x vale 4, 8. Déjenme, creo que traigo aquí un negro, un poco más negro que este. No, es cierto, es verde. No, entonces lo vamos a el verde. Pensé que era negro. Tengo acá otro que es negro. Negro como mi conciencia. ¿Qué creen? No es cierto, lo dejé en la otra mochila. Ok, entonces voy a seguir con esto. Bien, entonces dibujemos ahora esta función, la función negra. Cuando x vale 0, y vale 0. Ahí está. Cuando x vale 1, y vale 2. Ahí está. Cuando x vale 2, y vale 4. 2, 4. Cuando x vale 3, y vale 6. Ahí está. Cuando x vale 4, y vale 8. Estarían por acá. Okay. Bien. ¿Cómo es esa función? Es una función lineal. ¿Cuál es el valor de su pendiente? 2. Ahí está. Imaginemos que es una línea recta. ¿Cuál es la diferencia? La inclinación está menos inclinada, está más caída.
Ahora voy a dibujar el ángulo, la separación entre el eje de X y la función negra. Ahora voy a dibujar nada más por ser contras, la voy a dibujar en rojo. Es el ángulo. La longitud del arco con el que representé el ángulo del arco rojo es menor que del arco negro. O sea, el ángulo, pongámosle nombres ahora para distinguirlos. El ángulo entre X y f de X, la función roja, llamémoslo el ángulo θ. Al ángulo entre X y f de X, llamémoslo omega, letras de X. ¿Cómo son entre sí? Si los comparo, pues lo que yo encuentro es que θ es mayor que omega. Y omega es, por lo tanto, menor que θ. No, omega es este. La función negra. La función negra está menos inclinada. El ángulo es más pequeño. El ángulo omega, este es θ. ¿Sí? La línea, el arco negro, aquí es nada más para que se hagan bolas. Ponen también los colores. Y este es omega. ¿Cuál es más grande? Ah, no, sí. Es que me confundí por eso. Sí, por el color. Es para que le piensen más. No se les voy a hacer tan fácil, no crean. Pues, como esta parte medio la improvisé en la clase por una cosa que me pasó, no pude pasar antes al cubículo, no traje los otros plumones que me permitirían darle un poco más de color a la clase. Afortunadamente ya me encontré un verde, ¿verdad? No lo dejé, aquí está. Voy a poner acá, porque lo voy a usar a continuación. Esto ya está muy garabateado, pasemos a representar otro sistema cartesiano. Lo voy a hacer con el rojo por lo siguiente. Más o menos. ¿Sí? Y el otro va a ser más o menos. Bastante bien para dadas las condiciones. Este es X y este es Y. Yo puedo trazar entonces en cualquier sistema cartesiano cualquier función lineal, y ahora voy a usar la verde, creo que puedo decir que ya no lo estaba usando, no importa, la voy a hacer así. Si la ven medio pálida, pero la ven clara. Igual la voy a estar manipulando un poco. Ahí está. ¿Qué es eso? Tenemos ahí una línea recta que pasa por el origen. Una función lineal que pasa por el origen. Una línea recta. Pretendemos que es una línea recta aunque esté medio. Yo puedo conocer entonces su inclinación midiendo el ángulo.
Y puedo hacerlo para cualquier línea recta que pase por ese origen de este sistema cartesiano XY. Si trazo el ángulo completo, el valor de de todas las líneas rectas que viven ahí, que pueden cruzar el origen 0, 0. ¿Por qué cruzar el origen 0, 0? ¿Qué es un ángulo? ¿Qué es un ángulo? Es un valor numérico, es un número, que me permite medir, lo dije hace rato, la distancia entre dos líneas rectas que se cruzan. Y yo puedo hacer un sistema, puedo representar un sistema universal, arbitrario, yo lo escojo, en el que voy a poner todas las líneas rectas que pasen siempre por el mismo punto. Todas se van a cruzar por el origen, 0, 0. Puede ser esta, puede ser una que pase así, puede ser otra que pase por acá, puede ser otra que pase por aquí, pero todas pasan por el origen. Todas ellas voy a poder medir su inclinación respecto al eje de X. Cada línea recta sería una función lineal, cualquiera. ¿Sí? Y puedo medir la inclinación como la distancia que la separa del eje de X. Todas van a ser funciones n, cualquiera, donde n es cualquier función, siempre dependiente de X. ¿Okay? Y voy a medir su inclinación dependiente del ángulo que la separa, y para cualquiera de las líneas rectas que pase por aquí, los ángulos irán desde 0, sería esta que está por acá. ¿Cuánto la separa del eje de X? La separación es 0. Hasta la que la separa a la línea recta que ya no pasa por aquí. Esta línea recta sería 0. 0. ¿Sí? La que sigue estaría un poquito separada, otra más separada, esta sería la verde. ¿Sí? Esta estaría en el eje de Y, esta estaría más separada, esta línea recta estaría sobre el mismo eje de X, pero separada toda esta distancia, todo este arco. ¿Sí? La última, ¿cuál sería? La que está aquí. ¿Cuánto se separó? La mido en las unidades en las que mido los ángulos. Y hay dos unidades, no solamente una. La que más usa la gente es una a la que llamamos, es decir, los ángulos, definamos. ¿Qué son? Los ángulos son la distancia, distante, no sé qué estoy escribiendo aquí, distancia entre dos rectas que se cruzan. Que se cruzan. Ok. Es la distancia que separa dos líneas rectas que se cruzan. Una pregunta. Pero en dado caso de que la línea esté sobre X, sobre el eje de X, ¿ya no sería una función o sí? No. Por default, por la definición que tenemos, ya no sería una función. Una función que esté separada a 0 grados, o un valor de 0, un valor numérico de 0, pues definimos que no es una función. De acuerdo a la definición que dimos originalmente. Sin embargo, hay algunas excepciones. Cuando nos referimos a las funciones lineales en términos de este tipo de definición, no he dado el nombre de cuáles funciones son. Todavía, aguántenme. Tiene un nombre particular que las hace diferentes a todas las demás funciones que vamos a ver en el curso, que hemos visto y las que vamos a ver.
Porque depende de la forma en la que las medimos. Las medimos, las funciones lineales, su posición en el sistema cartesiano, lo definimos en función no de los puntos que la forman, sino de la distancia que la separa del eje de X. Y eso entonces modifica un poco el concepto de función. Para dos casos, específicamente para dos casos solamente. Todas las demás casos de funciones lineales, la definición aquí es la misma que habíamos visto al principio del curso. Qué bueno que haces la observación. En los 6 años que estaba dando el curso de matemáticas, nadie me lo había dicho. Nadie lo había observado. Siempre hay una primera vez, siempre hay una persona que... Qué bueno, gracias. Que puede verlo de una manera diferente. Bien, entonces, pero en general, definición de ángulo, la distancia que separa dos líneas rectas que se cruzan. Por comodidad vamos a poner el punto de cruce como el origen del sistema de medición o sistema de referencias. El sistema en este caso sería un sistema cartesiano que puede variar su nombre en función de cómo vamos a analizar ese fenómeno de relación entre dos cantidades o función. Entonces, la función ya no va a estar dependiente de los puntos que forman a la línea recta, sino del ángulo. Y, entonces, una función que depende del ángulo. ¿Sí? Depende del ángulo. Okay. Y que puede tener un valor desde 0 hasta 360 en las unidades llamadas grados. Se pueden medir en grados y lo represento con un 0 como supraíndice, 0 grados, 360 grados. O lo puedo medir también como en otras unidades o en radianes. Radianes. Eh, 0 grados equivale a 0 radianes. Ahí parece que puse un corazoncito, pero no, no es un corazoncito. Yo no amo a nadie. El Grinch, entonces no, tampoco. Radianes, entre paréntesis, rad. ¿Ok? Un ángulo de una línea recta que pasa por el eje de Y, así, esta línea recta que vive aquí, tiene un valor de 90 grados, que en radianes es igual a 1/2 de pi radianes. Si la línea recta, la función lineal, vive aquí, tendría el doble del ángulo de esta de acá. Sería entonces ¿de cuánto en grados? 180 grados, 180 grados, o ¿cuántos radianes? Pi. Si aquí es la mitad de pi, acá sería un pi completo.
Acá sería pi radianes. Si la línea recta vive aquí, si la función lineal recta vive ahí, ¿cuál es su valor? A ver, 9 por 3, 27, 270. Serían 270 grados o 3 pi medios radianes. O 3 medios por pi radianes. Es lo mismo. ¿Bien? Y acá, 360 grados, ¿cuánto sería? En radianes. ¿Cuánto? 2 pi. 360 grados es igual a 2 veces pi radianes. Sobre todo en tiempos actuales es muy importante tener esto claro porque cuando yo estudiaba la secundaria, allá en el precámbrico, todo esto lo hacíamos a mano, con transportador, escuadras, reglas, y usábamos nuestras tablas que había hecho un matemático hace tiempo, por allá por el Renacimiento. Nuevas ediciones de matemáticos más recientes y usábamos nuestras tablas de valores numéricos de los ángulos para poder hacer los cálculos. Actualmente uno usa calculadoras electrónicas. ¿Bien? Y las calculadoras electrónicas vienen calibradas con las dos unidades. Tienen ahí la ecuación que hace que podemos sacar de aquí de la igualdad. ¿Sí? Si 180 grados igual a un pi, podemos despejar el pi y saber cuántos radianes equivalen a cuántos grados, etc. Para cualquier ángulo. Podemos hacerlo a mano, así como lo hacemos antiguamente. Podemos usar la calculadora para hacerlo más rápido. Básicamente las calculadoras lo que nos han permitido es hacer más operaciones numéricas en menos tiempo. Y eso nos hace a veces optimizar, hacer más eficiente nuestro tiempo de trabajo cuando tenemos que hacer muchos cálculos, muchas operaciones para resolver problemas en la realidad. Para esto es que han sido útiles las calculadoras, no para embrutecer a la gente que uno va a la tienda y el señor, ¿cuánto le debo? Y saca la calculadora para sumar 2 más 2. Por favor. En cambio, el señor de la verdulería que acabamos a surtirnos, ese tiene su tambache de papel, su pluma, y dice, a ver cuánto va a llevar, tanto de tomate, tanto de aguacate, tanto de huevo, tanto de... todo lo va escribiendo en papel, y una vez ya no va a llevar nada más, no, ya no todo, hágame la cuenta, don Chucho. Pas, 180 pesos. Lo hacía como lo hacía mi mamá. ¿Sí? Va sumando acá arriba, no con los dedos en la calculadora. Pero cuando uno se mete en operaciones más complejas que hacer la cuenta del mercado, es más útil una calculadora. Por ejemplo, cuando uno va a hacer operaciones con ángulos. Fíjense si su calculadora está, antes de meter los datos, está calibrada. ¿En radianes o en grados? Porque si no se fijan, el resultado numérico que van a obtener puede ser falso, puede ser erróneo. No importa cómo lo calculen, en grados o en radianes, lo que importa es que hagan la operación con los grados o con los radianes de manera coherente. Siempre grados, siempre radianes, y no van a multiplicar grados con radianes, porque entonces quizás es la observación. Entonces fíjense cuando hagan operaciones con calculadoras, sáquenlas porque vamos a hacer algunas operaciones ahora mismo. Ok, ¿cómo puedo determinar para esta función? Por ejemplo, el valor de este punto, la posición de ese punto en ese sistema cartesiano. ¿Cómo lo hago? Es el punto X, Y. ¿Cómo puedo calcular su inclinación? ¿Cómo puedo conocer la función de este punto, de esta? Esto es para funciones lineales. Funciones lineales, no funciones no lineales. ¿Bien? ¿Cómo puedo conocer el valor de este punto? O a lo mejor
el de un punto por acá. Hay una manera relativamente fácil. Voy a borrar este círculo que pinté aquí para recordar que son un círculo. De hecho lo puedo medir en grados. La longitud del perímetro de un círculo, o sea, cuánto mide el perímetro y cuánto mide el círculo, lo puedo medir en grados. Y ya, ¿cuánto mide? 360 grados. Es un círculo, es lo fácil. En radianes, 2pi. ¿Cuánto es? Sí, ¿cuánto es 2pi? ¿Cuál es el valor numérico de 2pi? No, el doble. Pi por 2, 6.28. En redondear. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto mide un círculo? 6.28. Radianes, ojo. Unidades. Radianes. O 360 grados. ¿Cuánto mide la periferia de la Tierra? 360 grados. Genio. O 6.28 radianes. ¿Cuánto mide en kilómetros? Eso ya es otro asunto. ¿Qué necesita conocer? La distancia de aquí a acá. La distancia del centro de la Tierra a la superficie de la Tierra. Por ejemplo, ¿cuánto mide el radio de la Tierra? Muy buena pregunta. ¿Cuánto mide la circunferencia de la Tierra, asumiendo que es una esfera perfecta? Que no lo es, ya sabemos que no lo es. De hecho lo sabemos porque ya la midieron. En el siglo XIX la midieron unos navegantes. Fueron midiéndola en el Ecuador y la midieron también de polo a polo. Y se dieron cuenta que el perímetro polar es diferente al perímetro ecuatoriano. Poca la diferencia. Pero hace 2350 años más o menos, un griego la midió con un error mínimo, suponiendo que la Tierra fuera esférica, una esfera perfecta. Se llamaba Eratóstenes y vivía en lo que ahora es Egipto, en el norte de Egipto, en particular en la ciudad de Alejandría. Era matemático, era geógrafo, midió la Tierra, era astrónomo, era crítico de teatro, arreglaba bicicletas, era el director de la gran biblioteca de Alejandría. ¿Sí? Y Eratóstenes de Alejandría midió la periferia de la Tierra usando ángulos. Entonces, usar ángulos es, para medir cosas, le proporciona a uno una herramienta muy poderosa. Ok. Usó un método, luego les voy a dar una referencia para que lo revisen cómo le hizo, pero a través de eso pudo, entendiendo esto y conociendo la distancia entre aquí y otro punto, conociendo la magnitud del ángulo, pudo calcular la periferia de la Tierra. ¿Cómo puedo conocer la posición de este punto XY en este sistema cartesiano? Pues lo puedo hacer si conozco la longitud de esa línea recta. ¿Y cómo la puedo conocer? ¿Cómo puedo conocer la longitud de esa línea recta? ¿Cómo? ¿Y cómo conozco el ángulo? Conociendo el punto. ¿Eh? Si conozco la distancia del origen hasta donde está X, hasta acá, ¿sí? Ya tengo un valor numérico, ¿correcto? Este segmento. Llamemos a esta línea recta verde, llamémosle la línea C.
¿Okay? Y a esta llamémosle la línea A. ¿Cuál es el orden? Entonces, A sería igual a ¿qué? Al valor de X, este de aquí. Bien, es este número. A es este número en el eje de X. ¿Cuál otro número me falta? El de B. El valor de Y, al cual voy a llamar B. Bien. ¿Y qué tengo yo ahí? Un triángulo. Es decir, tengo una forma geométrica que tiene tres ángulos. 1, 2 y 3. Y conozco la magnitud de uno de ellos. El valor numérico de uno de ellos puede ser en radianes o en grados. ¿En grados cuánto mide? Este ángulo de aquí, este mide 90 grados. Es este mismo que separa a Y de X. Bien. Como es un triángulo que también es equivalente a la sección transversal de un rectángulo, ¿qué es esto? Es una figura que tiene dos lados de la misma magnitud, esto mide B, y dos lados de una magnitud que sería diferente, que sería A. ¿Cómo se llama esta figura? Rectángulo. ¿Cómo se llama el triángulo que se forma cuando segmento a la mitad un rectángulo? Es un triángulo rectángulo. Y ustedes en tercero de primaria estudiaron los triángulos rectángulos. Espero que se acuerden, porque va a ser necesario en este momento. ¿Sí? ¡Oh, tragedia! ¿Cómo podemos conocer la magnitud de C? ¿Y ese señor quién es? Les puse hoy, les puse para hoy, lo puse ayer, pero lo puse para ayer, creo, para hoy, en Twitter y en Facebook, el tema de hoy. ¿Sí? ¿Cuál era el tema de hoy? Funciones trigonométricas. ¿Por qué funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son el tipo de funciones que me permiten determinar la longitud y la inclinación de líneas que se encuentran en triángulos. O sea, son líneas, funciones lineales que dependen del valor del ángulo de uno de los ángulos que determinan la forma de un triángulo. No es igual este triángulo a aquel que se formaría de preguntarnos cuál es la posición de este punto X, Y rojo. Este sería un triángulo diferente. ¿Sí? Esta sería otra función lineal distinta, con una pendiente o inclinación distinta. El ángulo que separa a esta línea roja del eje de X es mayor que la línea verde, que el ángulo que separa la línea recta verde. Ajá. Pero seguiré teniendo el mismo ángulo de 90, ¿no? Ah, porque está trazando la ventaja del triángulo rectángulo es que siempre conozco el valor de uno de los tres ángulos de una figura que se llama triángulo. ¿Por qué? Pues porque tiene tres ángulos. ¿El rectángulo qué es? Bueno, le llaman rectángulo porque tiene ángulos rectos. Todos sus ángulos son de 90 grados. ¿Pero cuántos tiene? 4 ángulos, todos iguales. 1, 2, 3 y 4. Este de aquí, el rojo, sería, aquí estoy formando otro rectángulo diferente, que tiene también 1, 2, 3, 4 ángulos. ¿Cómo le podría llamar a esa figura? Tetrángulo o cuadrángulo. Si quiero ser muy griego, muy latino o grecolatino, puedo usar cualquiera de las raíces para decir cuántos ángulos tiene una figura. Esta de aquí, ¿cómo le llamarían? Pentángulo. Suena raro, ¿no? Pero es curioso que a esos ya no les llamamos así.
¿Ya? Ah, no, pentágono, no, tengo que usar la raíz griega para la palabra ángulo. Gono. Pentágono. El de 6 lados, o 6 ángulos, perdón. 6 ángulos. El cual estudiamos mucho en química. El benceno. ¿Qué forma tiene el benceno? Tiene forma de un hexágono. ¿Por qué hexágono? Porque tiene 6 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cada átomo de carbono hay un ángulo de ¿cuánto miden? En el benceno los ángulos son iguales todos. De los enlaces de los carbonos. ¿Cuánto miden? 60 grados. 60 grados es algo así. Como 120 grados. 120 grados. 120, 120, 120, 120. ¿Cuánto miden los de un cuadrágono? Tetrágono tendría que ser. Tetrágono sería cuadrángulo en latín o en español. Y tetrágono en griego. Tetra es 4 y gonos es ángulo. Tetrágono. Trigono puede ser trigono o triángulo. También le podemos llamar por el número de lados. ¿Cómo le llamaríamos al triángulo si fuera por los lados? ¿Cómo? Trilátero. Tiene 3 lados. Trilátero. Al que tiene 4 lados, ¿cómo le llaman en la lucha libre? El cuadrilátero. Y ahora suben al cuadrilátero el chorro máscaras y el greña larga. Máscara contra cabellera. ¿Sí? Yo no sé cuál sería. Igual los dos. Yo nunca he escuchado a un comentarista que diga, y ahora suben al cuadrángulo. Bueno, al tetrágono. ¿Viste qué se fumó? ¿Qué tomó antes de venir a narrar la pelea? No. Podemos llamar a las formas geométricas por sus lados, pentalátero, hexalátero, ¿sí? O por el número de ángulos que viene siendo igual al número de lados. ¿Sí? Hexágono, 6 ángulos, pentágono, 5 ángulos. Trigono es el único al que no le decía triángulo y cuadrado o rectángulo. ¿Bien? Okay. Es nada más para que recuerden que por eso era importante que estudiaran su geometría de la primaria. Y recordando también de tercero de primaria a lo que aprendimos de un matemático griego que vivía en Atenas, creo que sí, Pitágoras. Creo que Pitágoras vivía en Atenas, no estoy seguro. Había matemáticos en las diferentes islas que formaban la Helena, o sea, Grecia. Elas se llama, Elas es Grecia en griego. Elas, la cultura helenística. Había muchos matemáticos, uno de ellos se llamaba Pitágoras, el cual estudió estas formas que tienen 3 lados o 3 ángulos. Y no sabemos si él o uno de sus discípulos o varios de sus discípulos llegaron a la comprensión de cómo determinar las magnitudes de los lados de triángulos rectángulos. Sin embargo, lo conocemos con el nombre de su maestro. ¿Cómo? El teorema, que es una definición. Un teorema es una definición que asumimos como verdadera porque está demostrada. Tenemos que demostrar que eso es cierto. Pregunta: ¿cuál es la relación entre la magnitud de C y las magnitudes de A y B? ¿Cómo es la relación? ¿El cuadrado de los dos sumados? ¿Son al cuadrado? No, que no sean triángulos. No, es el doble. ¿El doble? O sea, No sé, es igual. 2A.
C es igual a 2A. No, 2A no. ¿No? Es al cuadrado. Al cuadrado. A la segunda potencia. Ajá. A la cual llamamos cuadrado. Ok. C, el valor de C depende o es igual es igual a la suma, la adición de la magnitud de los lados A y B, pero no la longitud de los lados A y B, no la magnitud de la longitud de A y B. Imaginemos que A es igual a 4. No, 4 no. 3. Y B es igual a 2. ¿Cuánto mide C? Dibújenlo en su cuaderno. ¿Sí? Dibújenlo en su cuaderno. Un triángulo que tenga el lado horizontal A igual a 3 cuadritos, o hagan ustedes la escala, no sé cómo lo quieran hacer. Hagan la escala, es importante que lo hagan a escala, si no, no sale. Y el lado B tiene una magnitud igual a 2. ¿Cuál sería el punto? Este sería el punto 3,2. 3,2. ¿Cuánto mediría C si la relación, si el valor de C fuera igual a la relación aditiva de A más B? C tendría que medir 6. En el dibujo que hacen en su cuaderno, si traen una escuadra, una regla, una escala numérica, pueden hacerlo en centímetros, por ejemplo. ¿Cuánto mide la longitud de C? ¿Mide 6? Profesor, ahí sería A más B sería 5. A 5, sí. No medía 6, medía 5. Tampoco mide 5. Bueno, ok. Ay, perdón. Es San Lunes, en serio. Hoy nada me sale. ¿Por qué dije 6? No sé. Estaba yo multiplicando. Tampoco una multiplicación. Podría ser que fuera la relación de A por B, 16. Aquí estamos, no estamos tomando como dogma una afirmación que no se puede cuestionar, lo que les dijeron en la primaria. Lo estamos cuestionando. ¿Cuál es la magnitud de C? La relación de adición de A más B mide 5, ¿ya lo verificaron con su regla? ¿No mide 5? ¿Mide 6? Otra, que fuera A menos B. ¿Cuánto es? 1. ¿Tampoco mide 1? A entre B. 3 medios. ¿Mide 3 medios? Ah, no. Si no nos van a dar premio Nobel en matemáticas, que qué bueno que no existe. ¿Qué fue lo que encontraron los discípulos de Pitágoras? Más o menos. ¿Qué fue lo que encontraron? Que no las magnitudes de la longitud de los segmentos A, B y C se relacionan directamente con la magnitud de la longitud de C, sino que la relación está
rarísima y aparentemente Pitágoras él no llegó a esto, sino sus discípulos, aunque lleva el nombre del teorema del maestro de Pitágoras. La superficie o el área de estos cuadriláteros, dirían en la lucha libre, en el boxeo. La magnitud de C, esta C roja, esta B roja y esta A roja, que arroja que la proporción es entre los cuadrados. El valor de A a la segunda potencia o A por A, no 2 veces A, sino sería el valor del cuadrado de C es igual, es decir, la superficie de este cuadrado C es igual a la suma de las superficies cuadradas A y B. Perdón. B. Es igual a la suma de las superficies o de las áreas A y B. El área de A, el área de B, la sumo me va a dar igual a la magnitud del área de C. O en otras palabras, el cuadrado de C es igual a la suma del cuadrado de A más el cuadrado de B. Ahora, a estas líneas entonces, las magnitudes A, B y C de un triángulo rectángulo, o sea, la condición es que uno de los ángulos mida 90 grados. Si no mide 90 grados, el teorema no aplica. Si podemos tener triángulos diferentes, podemos tener triángulos de esta manera y todos sus ángulos son distintos de 90 grados. ¿Sí? Si las magnitudes fueran iguales de las longitudes, tendríamos un triángulo de qué tipo? ¿Cómo se llama un triángulo que tiene todas las longitudes iguales de los tres lados? Equilátero. O sea, los lados son iguales. Equivalencia, igualdad. Si los lados son iguales en longitud, tenemos un triángulo equilátero. ¿Y cuánto miden sus ángulos? 60. La suma de los ángulos de un triángulo, no importa cuál sea, si es este o ese, mide 180 grados. 180 entre 3, 60 grados. Entonces, en un triángulo equilátero los ángulos miden 60 grados. Aquí los ángulos, no importa cuál, todos son de 60 grados. Aquí este de 90 grados, los otros dos no sé. Puedo decir, es 60 menos 90 y la diferencia se reparte entre estos dos. ¿Cómo? Ahorita no sé. ¿Cómo se llama un triángulo como un triángulo rectángulo dependiendo de la magnitud de sus lados? Si los lados son diferentes, todos son distintos. ¿Cómo se llama ese triángulo? Lo voy a dibujar aquí así. También nos lo dicen en la primaria. Es un triángulo. Es como el de la escalera, dicen los libros. No. Le llaman escaleno o también isósceles. Y tenemos otro tipo de triángulos que nos enseñan en la primaria, que son estos, que parecen medio mensos, porque pues es obtuso. Los triángulos obtusos son aquellos que tienen un ángulo mayor de 90 grados. Cualquier triángulo que tenga un lado mayor de 90 grados es un triángulo obtuso. Son los tres que nos enseñan en la primaria. Y para el isósceles aplica el teorema de Pitágoras porque uno de los ángulos es de 90 grados. El isósceles es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque uno de esos ángulos es un ángulo recto. También le llamamos ángulo rectángulo o ángulo recto al de 90 grados. Cualquier triángulo que tenga
un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto, y aplica el teorema de Pitágoras. Que puedo conocer la magnitud de sus valores conociendo dos de ellos. Puedo conocer el tercero. Si conozco A y B, puedo conocer C. Si conozco C y A, despejo B. O también si conozco B y C, puedo despejar A. ¿Correcto? ¿Cómo llego al valor de C? ¿Cómo conozco C? C será igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los otros dos. ¿Ok? O sea, si yo a este le hago la raíz cuadrada, tengo que hacer la raíz cuadrada del otro lado y entonces ya tengo el valor de C. Correcto. Es una forma. Otra manera es conociendo el valor de este ángulo. Conociendo el valor de ese ángulo, que casi siempre llamamos el ángulo teta, pero puede ser alfa, beta, cualquier letra griega. Minúscula es la que uso para representar el valor de ese ángulo. Y en función de este ángulo es el que se encuentra o que se forma por la distancia de la línea de la función con la que empezamos todo este ajo de los triángulos rectángulos, la función, y que la separa del eje de X. Bien. Entonces, voy a conocer esta función siempre dependiendo del valor de este ángulo. En otras palabras, Y es una función de θ. Ahora, ¿cómo puedo conocer el ángulo? Para esto le voy a dar nombres al lado a la función C, al segmento sobre X y al segmento o a la magnitud de la línea del valor de Y, el valor de la función. ¿Okay? ¿Cómo les llamo en el triángulo de Pitágoras, en el triángulo rectángulo? C se llama hipotenusa y las líneas que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Hay dos catetos. Leemos el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Ya se simplificó la definición. Los catetos casi siempre los represento con las letras A y B, pero pueden ser otras letras. Es arbitrario. Y C lo puedo representar con la letra H de hipotenusa. En lugar de C sería C es igual a H, la hipotenusa. Hipotenusa H. Bien. B y A son los catetos. Estos son los catetos. Para no hacerme bolas de A, B, ¿cuál le puse A? Le puse A a la X o le puse A a las abscisas. Mejor asumo un solo nombre para cada una de ellas, en función de dónde se encuentra la línea recta. ¿El ángulo dónde está? Es el ángulo, es la línea recta, la línea sobre X que hace el ángulo, que hace el ángulo que está pegada al ángulo. Es adyacente al ángulo. Entonces, A es el cateto adyacente o pegado al ángulo. ¿Y el otro dónde está? ¿Dónde está el otro cateto? El cateto B. Pues está del otro lado, está allá. Es el cateto de allá, no, el cateto opuesto al ángulo.
Está del lado opuesto al ángulo. Está del otro lado. ¿Sí? Entonces ya llegamos al otro lado de las definiciones. Una forma más fácil de recordar esto es cómo represento A y B. Los voy a llamar A. Pues no le cambió el nombre. No, sí le cambió el nombre. Ahora es A de adyacente. Y es el cateto O de opuesto. Ya no es A porque sea A y B. Ahora es A porque es el cateto adyacente. Y O porque es el cateto opuesto. La magnitud del ángulo se determina por medio de lo que son las funciones, y ahora sí le voy a poner el nombre. No, ustedes ya lo vieron en la sesión de hoy. Las funciones, ¿qué? Las funciones de los triángulos rectángulos, a las que llamamos funciones trigonométricas. Bien. Entonces, las funciones trigonométricas son las relaciones entre las magnitudes de los catetos y la inclinación o el ángulo de la hipotenusa. Bien. Y tienen tres nombres que derivan del árbol. Son la función seno, que el seno del ángulo, o sea, de la inclinación, es proporcional al cociente de la magnitud del cateto opuesto entre la magnitud de la función, o sea, la hipotenusa. La función coseno es la relación con el otro cateto. Sería el adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente, la función tangente del ángulo, es la proporción entre el cateto adyacente, la magnitud del cateto adyacente y la magnitud del cateto opuesto. No, perdón, me equivoqué. Es el opuesto sobre el adyacente. Ahí está. Por eso me acordé un poco, siempre se me olvida. ¿Okay? Así no se me olvida. Hay otras tres funciones que son el inverso de estas. Son la función secante, que es la secante del ángulo, es la hipotenusa entre el opuesto, la cosecante, que es la hipotenusa entre el adyacente, y la tangente, la cotangente del ángulo, que es el adyacente entre la hipotenusa. La magnitud numérica, la longitud del cateto adyacente entre el cateto opuesto. Son las 6 funciones trigonométricas. Ya, profesor, pero ¿y si el ángulo de la función que nos interesa, no es de 30 grados o 45 o de 80 o de 89 grados
o incluso de 90, sino de más de 90 grados. Estaríamos hablando, por ejemplo, de un triángulo, de este segmento de un triángulo obtuso. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos a llorar o qué? No. Lo que hacemos es un pequeño, así como hacemos un truco al poner la función en el origen, siempre va a pasar por el origen. Ahí lo que hacemos es que movemos nuestro sistema de referencia, lo ponemos el origen en el primer punto de la función lineal. Ese es un truco. ¿Sí? Quizá la función divide en otra parte, pero movemos el sistema de referencias y aquí está. Se puede hacer. Nada más debemos recordar que eso hicimos para determinar el valor de la función. Algo similar hacemos si ahora la función, por decir algo, es esta. Esta línea recta es la función que nos interesa. Y no porque digan, pues movemos el sistema y ponemos aquí el origen. No. El ángulo de la función, este pronombre hasta aquí llegó. Bueno, no hay problema. El ángulo de la función, esta nueva, es todo este ángulo. Es mayor a 90 grados, o media pi radiana. Es mayor a 180 grados, o pi radianes. Porque el punto que nos interesa conocer es este punto X, de este promonte hasta aquí llego, X, Y. Este punto que está aquí es el que nos interesa conocer. ¿Cómo carambas le hacemos? Usamos otro pequeño truco matemático, que es, bueno, así como pusimos el sistema de referencias y medimos el ángulo de 100 y tal, es de más de 180. Imaginemos que el ángulo, este ya no va a ser el ángulo teta, ahora va a ser el ángulo omega. Este es el ángulo omega. Tiene un valor de 210 grados. 210 grados. ¿Cómo puedo conocer este valor? Le asigno arbitrariamente un valor a la magnitud de este segmento de la función, lo que sería C, vamos a decir. Pero este lo voy a poner dentro de un círculo. Tiene que ser círculo, no una cosa tan aplastada como me quedó. ¿Cómo sé que es un círculo? Déjenme borrar esto de aquí. No voy a borrar ahora que tenía yo. Voy a seguir usando las funciones trigonométricas que salen del teorema de Pitágoras. Bien. Pero ahora estoy poniendo artificialmente, arbitrariamente, la función que me interesa conocer, que es esta de aquí, cuyo ángulo es de 210 grados, para conocer este punto XY. ¿Sí? Voy a usar las funciones trigonométricas. Voy a usar las funciones trigonométricas para el caso de un ángulo que es mayor a 90 grados o vamos a decir un medio de pi radianes. El ángulo es mayor a este o mayor a un medio de pi radianes. Trazo un círculo
un círculo a partir del origen. ¿Cómo se llama la distancia que separa al perímetro del círculo de su centro? El radio. El radio R. Pero este radio no es cualquier radio. Es mi radio portátil, no. Sí, porque me lo llevo a cualquier lado, siempre que encuentro pizarrón. Pero debe medir 1. ¿Un qué? 1. 1 metro, 1 pulgada, 1 centímetro, 1 kilómetro. Mide la unidad que yo estoy usando. ¿Sí? Por eso a este círculo de radio 1, círculo de radio igual a 1, le llamo círculo, es el círculo unitario. Y ese anótenlo porque lo vamos a usar más adelante, no solamente ahorita. El círculo unitario es cualquier círculo cuyo radio mide 1, la unidad. Por decir, el radio, voy a establecer un sistema de medición de planetas y voy a tomar como unidad el radio terrestre. Bueno, y voy a comparar con el radio de la Tierra todos los demás, el radio de todos los demás planetas que me encuentren. Es el radio unitario. Es del perímetro unitario de cualquier planeta, que para mí la referencia es mi planeta donde nací, la Tierra. Si fuera yo marciano, mi radio unitario sería el de Marte. ¿Bien? O sea, es mi unidad de medida. Y trazo mi círculo unitario y ahí pongo la función que quiero conocer. ¿Cuáles son los valores de X y de Y? Van a depender de la relación seno-coseno. Vamos a, solamente por no dejar de recordar, que teníamos aquí un punto, el punto XY verde de la función verde. ¿Ok? ¿Cómo puedo conocer la magnitud, el valor del punto XY, los valores del punto XY? Con base en el ángulo θ. El ángulo θ. Ok. Si yo conozco el ángulo, imaginemos que es un ángulo, θ es igual a que sea 30 grados. 30 grados. ¿Cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y? Aquí radio es igual a 1. ¿Lo puedo obtener? ¿Cómo puedo obtener el valor de X? Pues también vale 1. ¿Dónde? También vale 1, ¿no? 1. X es igual a 1. No. El triángulo. Para hacer un No. triángulo. Aquí tengo un triángulo. Este Ya. triángulo. ¿Sí? ¿Cuánto vale X? ¿Y cuánto vale Y? El punto verde, XY. ¿Dónde está? ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? ¿Cómo puedo conocer X? ¿X qué sería? La magnitud del cateto adyacente. ¿Sí? ¿Con cuál función puedo calcular el cateto adyacente? Se me facilita porque ya sé cuánto mide la hipotenusa. H vale 1. ¿Sí? Entonces, tengo el valor de θ, tengo el valor del ángulo, 30 grados, ¿correcto? Tengo el seno de 30 grados. ¿Será igual a qué? ¿Me sirve el seno? No me sirve el seno. ¿Cuál es la función que debo usar? La función coseno. La función coseno. El coseno del ángulo es igual a, bueno, será el coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados es igual a el adyacente
hipotenusa y la hipotenusa vale 1. ¿Cuánto mide A? Saquen su calculadora y calculen el coseno de 30 grados. No, simplemente coseno de 30 grados, nada más 30, coseno, paz. Nada más verifiquen que esté en grados la calculadora, que no esté en radianes. ¿Cuánto? 0.86, 0.87, porque es 66666, ¿no? Sí, entonces, redondeo a 0.87. Este es el X, está en 0.87. Aquí X es 0.87. ¿Cómo sé que esto es cierto? Porque aquí está el número 1. Porque de aquí a acá mide 1 porque es el círculo unitario, el radio mide 1, por lo tanto este valor es menor de 1.87. Ya tengo el valor en X. ¿Cuál es el valor en Y? Ahora sí calculo el seno. Sería el opuesto entre 1, que esto sería igual al valor de Y. ¿Dónde está Y? ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Y aquí? ¿Un medio? ¿El seno de 30 grados cuánto es? Un medio. .5. O un medio es igual a un medio, que es igual a 0.5. Recuerden que estoy en un sistema de tipo cartesiano, aún usando ángulos para medir, y estoy midiendo en valores numéricos, no en fracciones o proporciones. ¿Correcto? Es como si aquí es un... No, dime el valor numérico aquí. Acá es Y es igual a 1, acá es Y es igual a menos 1, acá ¿cuánto es X? Menos 1. ¿Sí? Acá es más 1 de X, acá es más 1 de Y, aquí es menos 1 en X y aquí es menos 1 en Y. ¿Cuáles serán los valores de este punto? Las coordenadas. Aquí las coordenadas son 0.87,5. Ya sé dónde vive ese punto. Recuerden que todo comenzó preguntándonos cómo puedo determinar un punto en una función lineal, pero sin recurrir a las coordenadas cartesianas inicialmente. Lo que conozco no son los valores de X y Y, conozco el ángulo. Conociendo el ángulo puedo conocer la posición de X y Y, punto 87, punto 5. Ya sé dónde estoy. Son los principios básicos para cartografía. Ustedes van a ser biólogos de campo. Van a ser biólogos, no biólogos experimentales como yo, biólogos de laboratorio, ratas de laboratorio, los biólogos experimentales. No, ustedes son ratas de campo, o ratas marinas. ¿Sí? Okay. Van a ser hidrobiólogos, van a estar en el campo, van a tener que usar mapas y brújula para orientarse. No queremos que se pierdan. Estos son los principios para la navegación. Y peor si son hidrobiólogos. Los trepan al barco y en el océano no hay carreteras. ¿Cómo se orientan? Brújula y reloj. Brújula y reloj. Entonces tienen que manejar esto al dedillo. Ok. Nada que el GPS, se le baja la pila y adiós. ¿Sí? No traje el cargador. Pues. Ok, bien. Y peor, están en el mar, en el agua, y la electricidad y el agua no se llevan. Se les moja el GPS y valió queso. Bien. Entonces,
¿Cuáles son las coordenadas X y Y? Aquí siempre va a ser el cateto opuesto, no importa que esté acá o acá. Este es el cateto opuesto al ángulo. El valor en X, ¿cuál es? El cateto adyacente. X será entonces el coseno del ángulo omega, mientras que Y será el seno del ángulo omega. ¿Cuáles son los valores de X y Y? Conozco el ángulo, 210 grados. ¿Cuál es el coseno de 210 grados? Recuerden, no radianes. Alguien dirá, pero profesor, estoy a más de 1 kilómetro de la costa. Recuerden que este es un valor arbitrario. Es la unidad. La unidad puede ser 30 kilómetros de mi punto de referencia. ¿Sí? Ya nada más tengo que hacer el arreglo proporcional. Punto. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el valor de X? El coseno de 210. A ver, déjenme lo apunto. Entonces, X aquí es ¿cuánto? 0.87, coma menos 0.5. Es el seno de 210 grados. ¿Sí? Sí. Mañosamente tomé estos valores porque son. Yo no entendí por qué le puso X igual a coseno y Y igual a coseno. ¿Por qué? En lo negro. A lo mejor me equivoqué. No, o sea, supongo que coseno, pero no sé por qué lo puso así. X. Recuerda que X es el valor del eje de X. Por lo tanto, es el cateto. Coseno de teta o coseno del ángulo, omega o teta, es igual a la adyacente entre la hipotenusa. La hipotenusa siempre mide 1 en el círculo unitario. ¿Sí? El adyacente, ¿qué es? Es el valor en X. X entre 1 es X. Entonces, el coseno me va a dar la coordenada en X. El seno me va a dar el coseno me va a dar el valor de la abscisa en el sistema de coordenadas. Y el seno me va a dar el valor de las ordenadas en el sistema de coordenadas. En otras palabras, el coseno me va a dar el valor en X, o del punto en X, y el seno me va a dar el valor del punto en Y. ¿Cuál es la relación entre ambos? La tangente. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la tangente? En un círculo, la tangente es la línea separada 90 grados del radio. ¿Sí? La inclinación de la tangente depende de dónde se encuentra el punto en el círculo unitario. Entonces la tangente va a depender de la función, o más bien la función va a depender de la tangente, que es la relación entre la magnitud de Y y de X. Es la posición del punto en el círculo unitario. Y con esto cerramos el círculo por hoy. Nos vemos el jueves. Recuerden que el miércoles no hay clase.